¿Y esa noticia cómo te la tomas al principio? Al principio con mucha negativa. En el 2006 tú en España comentabas eso, te decían, no, hombre, tú estás loco, y vi la oportunidad, oye, de una empresa que otra vez quiere volver a ser líder de mercado, que quiere crecer, y digo, mira, yo creo que aquí es donde puedo estar muy a gusto y rendir y aportar más. Hola, buenos días y bienvenidos a otro episodio más de Más allá del metro cuadrado. Hoy es un placer poder presentaros a Miguel Ángel. Miguel Ángel es una persona que lleva nada más y nada menos que 21 años en el sector inmobiliario, o sea que viene a contarnos muchas cosas y viene a transmitirnos muchísima experiencia, pero sobre todo viene a presentar a una de las promotoras que estoy seguro que más estabais esperando, que es Tindra Homes. Vamos a conocer a la promotora, vamos a conocer uno de los proyectos que más está marcando en tendencia ahora mismo en el mercado, por el tipo de proyecto que es, que más adelante explicaremos cuál es la peculiaridad que está haciendo este proyecto tan interesante. Así que nada, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer poder tenerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Si te parece, vamos a arrancar un poquito conversando. Nos gustaría a todos un poquito conocerte, saber un poquito esa experiencia de 21 años, por dónde te ha llevado. Así que si te parece, te cedo la palabra y cuéntanos un poquito, ¿cómo arrancaste en el sector inmobiliario? Perfecto. Me marcas tiempo porque yo empiezo a hablar y no termino nunca. No, sin problema. Vale. Mira, mi primera experiencia, yo estuve viviendo en México y en Estados Unidos cuando era pequeño, mis padres se fueron a hacer las Américas y en el 2000 volví a España, ¿vale? Con mi familia, con mi madre y mis hermanas. Al final, en el 2004, entro al sector inmobiliario, que había hecho mis pinitos en México en su día, y vuelvo en el 2004, ¿vale? Era una época de locura, era el boom inmobiliario, las cajas de ahorro te daban un préstamo de lo que quisieras, como quisieras, del color que quisieras, y había una alegría, como se le llamaba, que era una locura. Empiezo a trabajar en una promotora muy cañera, el líder de mercado, que es TM Grupo Inmobiliario, como comercial en un proyecto que había en La Manga. ¿Vale? Y ahí el principal cliente que teníamos era el cliente español, que compraba muchísimo las casas de segunda residencia, y teníamos mucho cliente también británico. O sea, en 2004 se veía mucho cliente español comprar viviendas, comprar Correcto. segunda residencia, sí, que eran madrileños, que eran o incluso gente de la zona. En La Manga en particular habían dos clientes españoles muy significativos. Uno era el murciano de alrededor y el madrileño que le gustaba mucho el tema de La Manga. O sea, el murciano se compraba la casita, vivía en Murcia y a 50 kilómetros se compraba otra casita para... Había demasiado préstamo, apoyo y sí, era muy accesible, ¿no? Efectivamente, todo el mundo venía súper apalancado, todos los clientes lo primero que te decían, oye, he hablado con mi banco, con mi caja de ahorro y me da X. Y entonces la gente venía pues prácticamente con un presupuesto muy holgado para comprar, ¿vale? Y como comentamos, había mucha alegría. Los precios cambiaban prácticamente cada semana, ¿sabes? Cada semana, cada 15 días iban siempre subiendo al alza. 1.000 euritos, 2.000, 3.000, pero la verdad que era una locura. Y las casas se vendían con una alegría tremenda, ¿no? Al final, en el 2006, me ofrece la empresa la oportunidad de irme como jefe de ventas a un proyecto en el Caribe mexicano, en Playa del Carmen, ¿vale? Entonces, oye, al final, junto con mi actual esposa, que en aquel entonces éramos novios, pues llegamos al acuerdo de afrontar la aventura esta, de irnos a hacer las Américas, ¿vale? A ir a Playa del Carmen. Y nos vamos a Playa del Carmen en el 2006. ¿Y esa noticia cómo te la tomas al principio? O sea, porque eso cómo fue un poquito. Al principio con mucha negativa. Sí, ¿no? Hombre, normal, ¿no? Estaba hablando de que, oye, te tienes que cruzar el charco. Pero ya tú venías de allá. Claro, yo había tenido esa relación de pequeño y tal. Lo que pasa es que lo que a mí me ofrecían era a 1.700 kilómetros de donde yo me había criado. Claro. O sea, entonces un poco como que, bueno, sí estoy en el mismo país, pero nada que ver con mi entorno ni con gente que yo conocía y que sigo teniendo amistad y demás, ¿no? Entonces, pues mira, al final decidimos irnos para allá, ¿vale? Nos vamos en el 2006, que también fue una decisión muy difícil, entre otras cosas, porque en el 2006, aparte de que tenía 20 años menos, tanto yo como mi mujer, estábamos los dos solteros, no teníamos hijos todavía y claro, ganábamos mucho dinero, vivíamos muy bien, estamos en una empresa que tiene unos compañeros que eran fenomenales y tenemos una vida que nos encantaba. Entonces, cuando de repente todo te va bien, tú tienes una vida que te encanta, que ganas mucho dinero, que tienes tiempo para disfrutar de muchas cosas, que tienes a tu entorno cercano o cerca, te ofrecen irte a un país a 7.000 kilómetros y tal, y oye, espérate un poco, ¿no? Espérate un poco. Pero mira, al final la empresa, el voto de confianza que nos dio a mi mujer y a mí para afrontar ese proyecto, pesó mucho en la balanza, ¿sabes? Y pensamos un poco en el futuro. Dijimos, oye, es un salto cualitativo profesional en cuanto a responsabilidad, condiciones y demás, y oye, nos ofrecían irnos 3 o 4 años, ¿vale? Y si nos gustaba quedarnos, y si no, pues volver.
¿vale? Entonces al final decimos, oye, yo creo que hay un buen control de inseguridad, lo peor que puede pasar es que no nos acostumbremos, que aquello no funcione bien y volvemos otra vez a nuestro puesto de trabajo que nos encanta, en una España que se venden miles de casas todos los días y que va como un cohete, ¿no? Estamos hablando del 2006, ¿vale? Al final nos vamos a México, ya se empieza a oír tambores de crisis, empezamos a colaborar con brokers americanos muy importantes y nos dicen, mira, esto no ha explotado, pero Estados Unidos no va a tardar en explotar el tema inmobiliario. Dice, esto es insostenible. Dice, y acto seguido viene Inglaterra y España. Ya lo tenían previsto. Correcto, los americanos tenían clarísimo que esto iba a reventar, ¿sabes? En el 2006, tú en España comentabas eso, te decían, no, hombre, esto están locos, los gringos que son unos de mal augurio, tal, no sé qué, ¿no? Y al final, pues mira, no hace falta que cuente que fue la cadena de acontecimientos que pasaron a raíz de que reventó Lehman Brothers por los famosos préstamos hipotecarios basura, etcétera, etcétera, ¿no? Fue una cadena. Entonces, a nosotros en particular, una de las cosas que nos hizo readaptar toda la estrategia que teníamos es que, como os comentaba, cuando llegamos empezamos a hacer muchas relaciones con brokers americanos. Porque decíamos, el típico cliente americano que va a comprar el 80% de las casas va a ser el residente norteamericano, americano de toda la vida, de Dallas, sobre todo de Dallas, porque en Dallas hay un hub de American Airlines y que tiene vuelos prácticamente todos los días a todas horas a Cancún. Entonces decíamos, de ahí nos va a venir muchísima gente. Era cuando el petróleo también estaba por las nubes. En toda la zona de Texas el mercado del petróleo funciona muchísimo, no solo la explotación. Hay muchísimos profesionales de ingeniería para las petrolíferas que trabajan en Oriente Medio, en África, en todos lados del mundo y tienen mucha pasta. Y esa gente pues luego le gusta pillarse sus vacaciones en el Caribe y pasar de estar a 15 grados bajo cero a pasar a estar a 25, ¿sabes? Con 3 horas de vuelo, 4. Y con unas playitas impresionantes. Efectivamente, con unas playas caribeñas que son alucinantes, ¿no? Al final revienta Estados Unidos, tarda un poquito en pasar aquí en México y cambiamos toda la estrategia. Empezamos a enfocarnos con el cliente canadiense, empezamos a hacer alianzas con gente canadiense, con brokers canadienses y afortunadamente lo hicimos justo a tiempo y empezó a funcionar muy bien. Fuimos de los primeros en la zona del entorno de Playa del Carmen de trabajar directamente con brokers canadienses, ¿vale? Y eso nos hizo, como dicen los de Karate Kid, pega primero y pega más fuerte, ¿no? Sí. Entonces, al final tuvimos esa buena visión de adelantarnos a lo que estaba pasando en Estados Unidos y la verdad que funcionó fenomenal, ¿vale? Al final, el 2008 se acentúa ya la crisis en España, ya pasa a ser insostenible, ¿vale? Y nosotros en México, pues digamos que lo pasamos relativamente con cierta tranquilidad, porque allí el mercado estaba fuerte, habíamos girado del americano al canadiense, que funcionaba muy bien, y pasó una cosa muy curiosa en esa época. El dólar canadiense en Estados Unidos se veía como una moneda tercermundista, ¿vale? Y sin embargo llegó un momento que llegó a estar al 1 por 1, ¿vale? Te valía lo mismo un dólar canadiense que un dólar americano. De hecho, una anécdota que cuento mucho es que en un viaje que vamos a Canadá no habíamos tenido tiempo de comprar dólares canadienses en México y nos fuimos con dólares americanos, ¿vale? Y cuando llegamos le vamos a pagar al taxista con dólares americanos y decía, yo no quiero eso. Y le decíamos, pero tal, y dice, pero tío, que son dólares americanos. Y dice, no, dice, hace nada valía $1,20 canadienses, un dólar. Y dice, ahora vale lo mismo. A lo mejor mañana vale la mitad. Yo no quiero dólares americanos. Y nos costó sangre, sudor y lágrimas que nos cogieran los dólares americanos en Canadá. ¿Qué tardó luego volver a subir el dólar americano? Tardó por lo menos 2-3 años, sí. Entre otras cosas porque la economía canadiense era muy sólida en aquel entonces y la americana dio un bajón que después volvió a dar el subidón. O sea, la crisis inmobiliaria ustedes la pudieron surfear porque se metieron con el mercado canadiense. En particular en Playa del Carmen, sí. Sí, fue un cambio pero radical. Mira, un poco eso trasladado aquí a España también era como comentábamos antes de empezar. Cuando yo me voy a México, el principal cliente comprador era el británico, pero a niveles del 80-90% de las ventas totales. Y sin embargo, cuando yo vuelvo en el 2010, el cliente británico también había desaparecido y empezaron a venir estos relativamente nuevos mercados, o mercados que eran muy pequeñitos y empezaron a ser muy importantes, como el mercado belga, el sueco y el noruego, ¿vale? Ahí vimos claramente que el potencial que tiene España y el atractivo que tiene España, sobre todo nuestra zona, Costa Blanca, Costa Cálida, a todo el norte de Europa, ¿vale? Tenemos el clima, tenemos la cultura, tenemos la gastronomía, somos buena gente, vienen y se lo pasan fenomenal, cada día las conexiones aéreas son más fáciles, más económicas, al final tenemos un entorno, yo creo que siempre es atractivo para el cliente.
A mí una de las cosas que me ha parecido más interesante has comentado es como desde la visión de agencia muchas veces es complicado ver estas transiciones de clientes porque tú eres una agencia holandesa y estás como muy centrado en el cliente holandés. Pero desde el lado del promotor, tú nos has comentado antes que te ha permitido ver cómo ha habido esos saltos de que has visto españoles británicos, español desaparece, británico y entra el belga. ¿Esos cambios tú los sigues notando a día de hoy? Sí, mira, yo creo que hoy día son mucho menos acentuados porque no hemos tenido afortunadamente mayores crisis gordas, ¿no? Yo creo que la crisis más gorda que hemos tenido últimamente es la invasión de Rusia a Polonia, que de repente eso repercutió en un aluvión de clientes polacos, que aunque ya había un mercado polaco latente, había gente que vendía casas a polacos en España, es a raíz de ese peligro de tener la guerra al lado cuando el mercado polaco explota. Pero eso ha mejorado el mercado aquí. Correcto, eso ha sido una oportunidad para España. Realmente la última crisis que empeoró el mercado sería el COVID, entiendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, esa al final fue general y fue global, ¿sabes? Entonces, yo creo que la diferencia con el COVID es que cuando salimos del COVID, yo creo que de las cosas que todos tuvimos claro es, oye, que la vida no la tenemos tan segura como pensamos y el cambio que dio la gente es decir, oye, es que a lo mejor yo tener mi apartamento en Ámsterdam, donde tengo un apartamento muy chulo, tengo un nivel de vida fenomenal y tal, es que, chico, ¿cómo he hecho en falta estar en España y darme un paseo por la playa o por un parque o por una terraza en octubre o en noviembre que puede estar prácticamente en chanclas y tal, ¿no? O sea, ¿notaste que la gente se pensaba menos el hecho de, bueno, ¿me voy a vivir a España o no? La decisión era mucho más corta ahí de sí, me voy a vivir a España. Sí, yo creo que como bien has comentado, el COVID fue un parteaguas, ¿no? Que ha marcado nuestra generación y toda la gente que lo ha vivido. Y una cosa que notamos es eso, mucha gente decir, oye, prefiero estar en un clima mucho más benévolo que si vuelve a pasar otra cosa de esta, quedarme encerrado donde no ve el sol 6 meses al año. Bueno, esperemos que no vuelva a pasar, pero bueno. Efectivamente, esperemos que no nos vuelva a pasar. Entonces, has vivido 2 crisis en el sector inmobiliario, la del 2008 y la del COVID. Correcto, sí, yo las 2 crisis gordas han sido esas 2. Gente que tiene más años que yo vivió la del 92, que afortunadamente no tenía edad yo para que me tocase, y sí, he tenido la gran ventaja de que he estado en empresas muy sólidas en ambas situaciones, porque cuando dejé TM Grupo Inmobiliario en el 2016 me fui a trabajar a otra gran empresa que es Taylor Wimpey, una empresa inglesa que tiene ya también 50 y tantos años de implementación en España, que funciona espectacular, funciona en bolsa, es una empresa tremenda, pero cuando estaba ahí me llamaron los cantos de sirena de lo que fue el proyecto de Sareb. ¿Vale? Entonces, la verdad, llegó un momento cuando salió la oportunidad de ir a Sareb, era para hacer un plan que le llamaron el proyecto Máster, que básicamente trataba de decir, oye, a raíz precisamente de la crisis que ha habido, toda la porquería del sector inmobiliario acabó en Sareb. Pero es que habían cosas que no eran porquería inmobiliaria, era simplemente grandes desarrollos que los pillaron o muy apalancados financieramente o en procesos todavía de estar muy al comienzo. Entonces se acabó el mercado y no pudieron salir adelante, ¿vale? Y entonces en Sareb, cuando nos llaman para este proyecto máster, nuestro director nos convence y nos dice, mira, Sareb se ha dado cuenta que hay un montón de proyectos que dándole otro tipo de gestión, en lugar de simplemente liquidarlo para intentar recuperar la mayor cantidad de dinero para el Estado español, dice, dándoles una gestión de tipo promotora, haciendo inversiones puntuales y trabajando y colaborando con agencias internacionales, podemos darle un levantón muy bueno, ¿vale? Entonces nos convencen a cuatro personas para formar un proyecto dentro de Sareb para sacarle el partido a todos los campos de golf que se quedaron sin terminar en Murcia. Y nosotros empezamos con ese proyecto en septiembre del 2019 y no hay que contar que fue lo que pasó a los 3-4 meses, ¿vale? Que nos quedamos todos encerrados en casa. Bueno, pues qué mala suerte, la verdad. La verdad que sí, pero otra vez lo vuelvo a decir, afortunadamente pues Sareb también en su momento, y no se sigue siéndolo, era la empresa inmobiliaria más grande de toda Europa por valor económico, porque se quedó, como todos sabemos, con toda la deuda que se quedaron las cajas de ahorro. Es impresionante. Como anécdota me gustaría también comentar a nivel de empresas grandes, hay una empresa inmobiliaria que también es enorme y no la conoce nadie, que es la empresa de Juan Roig, que tiene el mercado inmobiliario. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero sí que recuerdo en la cantidad de dinero que mueven. O sea, muchísimo más dinero que el propio Mercadona.
tiene un modelo de negocio, yo creo que estará basado en algo de tipo de alquilar los locales de los Mercadonas, porque ya te digo, me metí a ver esa información y parecía un dato que no me esperaba. O sea, nos metí a buscar información sobre Mercadona y realmente el capital gordo que maneja ese señor está en activos inmobiliarios. Pues mira, ahí me pillas a mí también. Algo he oído, la verdad que no estoy muy enterado del tema, con lo cual no quiero aventurarme a contar milongas. No, cuente, no te preocupes. Pero es muy interesante. Mira, un caso que sí te puedo comentar, y ese me tocó un poco vivirlo de cerca, es el caso de Amancio Ortega. Amancio Ortega, todo el mundo los conocemos por las tiendas de ropa, pero tiene un imperio inmobiliario que es alucinante. Y digo que me tocó un poco de cerca porque cuando estábamos en México vamos a visitar Miami, ¿vale? Vamos a hablar con un broker muy potente allí que hacía miles de millones, pero literalmente miles de millones de dólares al año en ventas, ¿vale? Y nos invita a ir a uno de sus nuevos proyectos y cuando estábamos en el proyecto habían montado un showroom artificial en el sitio donde iba a ser... ¿En la parcela? Sí, en la parcela donde se iba a levantar el edificio, que era impresionante. Tenía una maqueta que serían 12-14 metros de alta. Imagínate. O sea, es la primera maqueta que yo veo así en mi vida. Hoy día en Dubái y tal, más o menos son normales. En aquel entonces, estoy hablando hace casi 20 años, una maqueta de 12-14 metros, totalmente acristalada y ya estaba, digamos, digitalizada, ¿vale? Te decían en una pantalla táctil, te decían, oye, ¿qué estás buscando? 2 dormitorios con orientación tal, de tantos metros y tal. Le daban un botoncito y tú ya, ¡pum!, como se iluminaba dentro de tal, ¿vale? Oye, y hablando de todo esto tal, entonces viene uno de los responsables tal y era español. ¿Sabes? Entonces dice, hombre, sois españoles, empezamos a hablar, tal, no sé qué. Y dice, pues mira, el dueño de todo esto es español. Y yo, sí, no me digas, tal. Y dice, lo que pasa es que es un poco secreto y no puedo decirlo. Y bueno, después de un rato estar hablando, dice, mira, es que esto es de Amancio Ortega. Dice, esto es un proyecto que está haciendo Amancio Ortega. Había escuchado hablar de eso, pero no... Sí, y me empieza a comentar la cartera inmobiliaria que tiene este señor, que hoy día es reconocida en todos lados, y la mayoría de los locales prime en Nueva York, en la Quinta Avenida, en Londres, en Madrid, etcétera, son propiedad de él. Eso me es un visionario. Sí, o sea, es un visionario de los que no hay. De hecho, una de las cosas más curiosas es que la mayoría de sus puntos más fuertes que le dan más dinero se los tiene alquilados a su competencia directa. ¿Cuál? Por ejemplo, H&M. H&M es uno de los otros monstruos en el tema de la moda y la mayoría de las flagships que tienen propiedad la gestora de Amancio Ortega se las tiene alquiladas al grupo de H&M. Es que él es dueño de todos los edificios donde él tiene sus tiendas, ¿no? Aquí en España. Normalmente sí, normalmente sí. Increíble, el tipo sí es un visionario. Sí, desde luego. Y luego de que te vas a esa segunda empresa muy reconocida, ¿cómo llegas a la actual, a Tindra? Pues muy fácil. Mira, al final, como os comentaba, cuando nos vamos a Sareb es para hacer un proyecto nuevo, que de hecho en Sareb todos los proyectos siempre le ponen un nombre. Este en particular, no sé por qué, le pusieron Proyecto Máster, ¿vale? A nosotros, cuando ya nos integramos en Sareb, nos comentan y nos dicen, mira, y dice, hay una cantidad ingente de proyectos inmobiliarios sin terminar que se han quedado en Sareb, ¿vale? Que la idea original era simplemente liquidarlos, intentar sacar el dinero que se pueda, ¿vale? Nos hemos dado cuenta que ahora que ha cambiado un poco también la dinámica del sector y que la crisis la podemos ir dejando un poquito de lado, estamos viendo de que lo que tenemos en Murcia, la concentración, en Murcia hubo un promotor, no quiero dar su nombre, todo el mundo lo conoce, que hizo muchos campos de golf y la inmensa mayoría no se terminaron o acabaron en Sareb, ¿vale? Entonces dice, mira, pensamos que si estos campos de golf recuperamos el campo de golf que está abandonado, que está seco, ¿sabes? O que no tiene un gestor potente, o que tenía un hotel que se quedó a medias, que no se llegó a terminar, y muchas casas alrededor que se quedaron sin servicios, si recuperamos el campo de golf, metemos un gestor bueno que nos dinamice el campo de golf, terminamos el hotel con la inversión de dinero que es para que sea otro punto atractivo, las zonas comerciales que no tienen atractivo porque no se han terminado o no tenemos quien las abra, y dice, ponemos todo eso en marcha y empezamos a vender las casas arregladitas, terminadas, pintaditas y tal, y con una gestión profesionalizada creemos que le vamos a devolver mucho más dinero al Estado español del que le estamos devolviendo. Y entonces nos invitan a participar en ese proyecto. ¿Pero quién ponía el dinero ahí? ¿El dinero para reconstruir? Sareb. El propio Sareb. Una de las ramas que tiene Sareb, o que tenía, no sé si la sigue teniendo, era donde estamos nosotros incorporados, que era la trama de desarrollo. ¿Vale? Entonces, en este departamento de desarrollo había inversión, ¿vale? Para esos activos que comentamos que tenían el potencial de poderse recuperar más dinero, invertir.
Nosotros empezamos con este proyecto, le damos un giro de promotor con enfoque 100% a cliente internacional, empezamos a trabajar con los mejores agentes y muchos de vosotros sabéis quiénes son y seguro que estáis en esta plataforma, y empezamos a trabajar con gente muy potente en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra, en Suecia, ¿vale? Y oye, y eso empieza a funcionar muy bien, ¿vale? Al final hay un cambio en Sareb de toda la gestión y de toda la administración. Sale el presidente que había en aquel entonces, entra uno nuevo con un encargo nuevo del Banco de España, ¿vale? Y entonces al final nuestro proyecto lo que deciden es juntarlo todo y venderlo como una cartera inmobiliaria a un grupo inversor, ¿vale? Entonces nuestro proyecto deja de tener sentido, ¿vale? Porque la nueva dinámica que tenía Sareb era hacer carteras grandes y venderlas como carteras. Y la vendían a fondos. Y la vendían a fondos, efectivamente. Y ahí voy en los fondos que todo el mundo conoce, BlackRock, Fortress, etcétera, etcétera, pues todos pujaban y al final el que tenía la puja más grande pues se llevaba el paquete en particular, ¿vale? Entonces, a mí me ofrecen quedarme teletrabajando en casa, llevando otro tipo de responsabilidad, y la verdad pues no me gustó, no me convenció nada, y entonces decido junto con mi mujer decir, oye, yo tengo que buscarme algo que sea donde yo soy pleno, donde yo creo que aporto valor a una empresa y donde a mí me gusta estar, ¿vale? Y desarrollar lo que a mí me gusta trabajar, ¿vale? Que es, a final de cuentas, llevar la parte de responsabilidad en la parte comercial y estar en el desarrollo, desde que compras el suelo, lo estudias, lo analizas, el proyecto, la viabilidad, el estudio, crear la red de ventas, tener al equipo comercial, el marketing y toda esta dinámica, ¿vale? Porque más allá del promotor, a nivel ventas, perdona que te corte, o sea, tú estás metido en todo el proceso desde que el promotor va a buscar el suelo, compráis el suelo, hasta que veis que construís, hasta que... Correcto. En una de mis experiencias anteriores tuve la oportunidad de dedicarme a eso desde el germen mismo, de buscar y encontrar el suelo y toda la dinámica urbanística, de permisos, arquitectónica y demás, y eso es un poco también lo que yo aporto hoy día, pues, por ejemplo, en Tindra Homes. Pues me parece un tema muy interesante que me gustaría otro día que nos sentemos a hablar de él. Yo cuando queráis, y como os he dicho al principio, yo puedo estar hablando aquí las horas que hagan falta. Me alegra, no, pero al final ahí se nota la experiencia, me gusta. Encantado de la vida, claro. Bueno, entonces comentabas, a partir de ahí, entiendo que por el tema del teletrabajo sales a Tindra, ¿no? Es cuando te decides por... Correcto. Al final digo, mira, he estado en empresas como TM, como Taylor Wimpey, como Sareb. Y al final he entendido la dinámica de las empresas grandes, punteras en el sector y tal. Y digo, mira, extraño un poco trabajar con una familia. ¿Sabes? Trabajar con la familia, trabajar directamente y estar en todos los departamentos en los que pienso que puedo aportar valor, ¿va? Entonces, al final, buscando oportunidades, se cruzó en mi camino Tindra Homes, a los cuales estoy muy agradecido, tanto Antonio padre como Antonio hijo, de darme esta oportunidad de incorporarme con ellos. Veo una empresa que en su día también, antes de la crisis, también una empresa grandísima, que construía y vendía alrededor de 250, 300 casas al año. Se ve muy golpeada, como el 99% de las empresas inmobiliarias del sector, y a raíz de ahí, de hacer las cosas bien y tener unos fundamentos sólidos, a raíz de que el mercado un poquito va cambiando y se mejora toda la situación, dicen, oye, vamos a arrancar otra vez, pero con dos premisas muy claras. La primera, se ha acabado el apalancamiento bancario, y a partir de ahora todo lo que se haga se hace con recursos propios, que tiene una ventaja muy grande, ¿vale? Cuando tú no tienes un banco detrás, tú eres el verdadero dueño de tu empresa y decides lo que haces y dejas de hacer. Tiene un inconveniente, que es que los recursos son limitados, y en algunas ocasiones bastante limitados y estresados, ¿no? Sobre todo cuando estás en la dinámica en la que estamos hoy día de ir creciendo, ¿vale? Nuestra idea es una empresa que ha pasado de estar haciendo, cuando vuelvo a prometer otra vez, de estar haciendo 10 o 12 villas al año, a hoy día tener pues más de 80 o 90 viviendas en producción y venta, ¿vale? ¿En qué año surge Tindra? Tindra surge hace 8 años exactamente. ¿Tiene 8 años en el mercado? A ver, la empresa tiene 52 años, pero digamos el cambio de marca, el renombre, el rebranding se hace 8 años. O sea, pero la familia lleva ya 52 años en el mundo de la promoción. Correcto. Ya estamos en la segunda generación de... O sea, ya han pasado unas cuantas crisis juntos. Sí, aparte pasa una cosa, durante todo este tiempo se han entregado miles de viviendas, se han hecho miles de historias personales muy bonitas, y muchas veces cuando vas a la gente te conocen ya de la zona, sabes que eres una persona seria, que eres una empresa que entrega calidad en tiempo y en forma, que le gusta mucho cuidar al cliente. Entonces todo eso, ese tipo de empresa me gustó mucho, y vi la oportunidad, oye, de una empresa que otra vez quiere volver a ser líder de mercado, que quiere crecer, y digo, mira, yo creo que aquí es donde puedo estar muy a gusto y rendir y aportar más. Ahí es donde realmente estás sintiendo que todo lo que puedes dar le estás sacando partido al máximo, y que la empresa realmente pues le está sacando... La verdad que sí, efectivamente. Sí. Eso, ahí es cuando te sientes bien. ¿Y qué es lo que los diferencia a ustedes de otras promotoras de la Costa Blanca y Costa Cálida?
Mira, yo creo que son varias cosas, ¿vale? La primera yo creo que es la trayectoria y el know-how, ¿vale? Es verdad, tú te das cuenta, sobre todo cuando tienes canas como yo, vosotros todavía no tenéis muchas, no tenéis muchas, digo, o sea, tú te das cuenta, digamos que cada etapa con tus años aporta unas cosas diferentes. Yo hoy día no tengo la energía que podéis tener vosotros, ¿sabes? Y aparte un poco me han cambiado muchísimo mis hijas y mi mujer me han cambiado la perspectiva en la vida, ¿sabes? Antes yo era los que pensaba que el trabajo era lo que te daba la plenitud, hoy día entiendo que el trabajo es parte muy importante, pero la plenitud me la aportan mis hijas y mi mujer, ¿vale? Mi vida personal. Y creo que una cosa que se nota mucho cuando trabajas en una empresa familiar es el cariño que se le pone a las cosas que hace, ¿vale? Entonces, una dinámica también que tenemos es, como comentaba antes, al financiarnos autónomamente, se hacen las cosas cuando tú consideras que es bueno hacerlas, ¿vale? Y cuando ves que hay una oportunidad de mercado. Claro, lo estudian muy bien, minimizan mucho los riesgos. Correcto. Luego, al final, acabas conociendo a los clientes cara a cara. Por ejemplo, yo... por dinámica y tamaño de empresas, normalmente el que va a una firma de escritura suele ser un apoderado legal de la empresa. No suele ser el dueño de la empresa porque es materialmente imposible que tenga tiempo de hacerlo. Aquí nuestro CEO es el que va a todas las firmas. A él le encanta, si no ha conocido a los clientes antes, les encanta ir a la notaría, contarles cómo va a ser su casa, ponerse a su disposición, ¿vale? Esto es una cosa que yo creo que los clientes aprecian muchísimo. El poner la cercanía. Efectivamente, la cercanía que te da eso, ¿vale? Luego, como comentamos, el know-how que hay en la empresa. Nuestra directora de producción pues tiene también 30 y tantos años en el mercado, lleva ya más de 30 años en la empresa, el director financiero ya 20 años en la empresa, en fin, al final hay un know-how y una familiaridad que todo eso se plasma en el producto y en la forma de trabajar, que es muy importante. Y como decía antes, cuando tú no tienes un banco, una dinámica o un fondo de inversión detrás diciéndote tienes que comprar suelo y tienes que hacer casas y tal, vamos buscando siempre la oportunidad que consideramos la mejor para hacer el proyecto en el que nos gustaría vivir a nosotros. O sea, no es el típico proyecto que, oye, que me dé X rentabilidad y lo tengo que hacer para cumplir unos números y tal, y el siguiente. Hay otra visión de proyecto totalmente. Correcto. La identidad es una cercanía familiar completamente, que conecta con una persona que quiera realmente, no solamente un modelo de negocio aquí en venirse a España, que me imagino que la mayoría de los clientes son extranjeros, sino que también se conecten con el proyecto, con la marca, con la identidad, con la promotora. Correcto. Sí, eso A mí algo que me parece muy bonito es que el CEO vaya a todas las notarías, a todas las escrituras de las viviendas. O sea, creo que eso ya no solo, o sea, transmite la confianza de él en que lo que está entregando está bien, porque bueno, cuando algo que lo que estás haciendo no está bien, correcto, no tienes narices de ir y dar tú las llaves, porque te llevan los palos. O sea, creo que es algo, la verdad es que no lo había visto nunca. Sí, te digo, en muchas empresas es imposible por la dinámica, el tamaño y la responsabilidad que tiene un CEO, ¿vale? Nosotros... Pero bueno, al final 80 viviendas en el mercado son muchas notarías. ¿Cuántas? Sí, y entregar 200 viviendas al año... no, estamos sobre las 90. Estamos sobre las 90. O sea, estamos hablando que son 90 días al año entregando viviendas. Correcto, sí, por encima pasa una cosa. Es muy complicado cuando vas entregando también por fases. Es muy complicado también y los clientes son holandeses, belgas, alemanes, polacos, ingleses, suecos, noruegos. Cuando tienes una dinámica tan grande es muy complicado que tú digas, oye, nos vemos el viernes y firmamos 10 hipotecas corriendo, 10 escrituras. Se suele hacer muy personalizado con toda la gente y se va haciendo pues espaciado en el tiempo también. De esa manera se hace más personal. También nosotros, una de las cualidades que le gusta mucho a nuestros clientes, tenemos un departamento postventa muy potente, ¿vale? Nuestra profesional Marta acompaña al cliente a su casa, le dice para qué sirve cada llave, ¿vale? En una empresa grande te dicen, ahí tienes el paquete de llaves y búscate la vida, ¿no? Aquí es, oye, esta llave te abre esta puerta, esta llave te abre el jardín, esta llave te abre el otro, aquí está la llave de paso del agua, este es el switch que te enciende los electrodomésticos, esto es lo que tú necesitas para que tu casa funcione, aquí está el manual de mantenimiento, aquí tienes mi número para lo que te haga falta. Yo creo que al final tiene, igual que trabajar con una empresa grande, profesionalizada, tiene sus ventajas, al final trabajar con una empresa familiar tiene otras ventajas, sí, ¿no? En cuanto a la cercanía. Porque incluso eso es una buena estrategia para la empresa, el que realmente a ese cliente le des el servicio, más allá de que la vivienda que le hayas entregado esté completamente satisfecho. Sí. Hablabas antes del tema de los referidos. Entiendo Correcto. Que en esta empresa será algo que empuje bastante. Sí, mira, al final cuando tú le das el valor que tiene al cliente, que es el principal y es de lo que vivimos todos, tus colaboradores cercanos, los agentes internacionales, los tratas con profesionalidad, con cariño y justamente al final creas esas cadenas que el cliente que está contento pues quiere que su amigo se venga a vivir con él o quiere que su primo compre cerca de él y normalmente si está contento pues vuelve a venir a través de ti.
Qué bueno. Miguel Ángel, quería hablar un poquito, sobre todo, me quería enfocar este podcast en el tema del cliente que está buscando ese turismo residencial, pero enfocado al golf. Al final vosotros, me imagino que tendréis muchísimo cliente de este tipo. Me gustaría saber si realmente ese cliente a día de hoy existe y qué es exactamente lo que está buscando, más allá de lo que es la propia vivienda y los propios servicios cercanos. Sí, mira, una cosa que te notas con la experiencia es que al final la gente compra los campos de golf y después empiezan a jugar al golf. Hay un cliente que es golfista, ¿vale? Que ese lo que quiere siempre es tener una casa en un campo de golf, pero después muchísima la gente que vive en los campos de golf les gustan, oye, porque tienen muchos servicios, tienen muchas zonas verdes, lo que comentábamos antes después de la pandemia. O sea, tú imagínate que cuando a todos nos encerraron en casa, había gente que vivía en un campo de golf, pues que podía salir y darse una vuelta en un circuito de varios kilómetros donde no se encontraba con nadie y estaba su bola y demás, ¿no? Entonces, ese cliente eso se le ha quedado muy metido en la cabeza y es una de las cosas que busca, ¿vale? Y luego, por ejemplo, está, como comentamos antes, el golfista que quiere estar en un campo de golf, ¿vale? Y cuando viene a España, normalmente lo que hacen es un circuito, ¿vale? Entonces vienen, por ejemplo, en Murcia tenemos muchos campos de golf, igual que en Costa Blanca, y se hacen el circuito, o sea, y aunque tienen el suyo, donde suelen jugar todos los días que pueden, se juntan con amigos y van a jugar a uno, se juntan con otros amigos y van a jugar a otro, vienen con sus amigos desde su país de origen y hacen un circuito en el que cada día juegan en un sitio diferente, ¿vale? Y es un mercado muy potente, el golfista. Y luego nosotros tenemos en nuestro proyecto de Costa Serena, y perdona que entre directamente en él si no tocaba, que tiene una particularidad muy importante el campo de golf de La Serena, que es un campo de golf, pero digamos que es urbano, ¿vale? Porque tú tienes, colindando con el proyecto, tienes supermercados, tienes restaurantes, tienes bancos, tienes farmacia, está integrado prácticamente, si no está dentro del pueblo, está pegado al pueblo pared con pared, ¿vale? Tienes la playa andando a 15 minutos y entonces ofreces una cosa para todo el mundo. El cliente que es golfista 100% y quiere estar en un campo de golf, está ahí y lo tiene, pero luego aparte puede ir andando a la playa, puede estar en el entorno urbano, ¿vale? Con toda la ventaja que lleva para el cliente urbano. Por ejemplo, una tendencia de mercado que hemos notado mucho es que antes era muy típico el cliente que venía y se encerraba en un resort, ¿vale? Se encerraba en el resort, ahí podía jugar al golf, tenía restaurantes, tenía zonas deportivas, podía hacer un montón de cosas, su supermercado, podía hacer muchas cosas sin salir de ahí, ¿vale? Cada vez la gente, digamos, del extranjero ha perdido el miedo a vivir en España. Entonces le gusta estar en un sitio donde tengan todos los servicios, todos los servicios que te ofrece una ciudad. Entonces, por ejemplo, Los Alcázares tiene una particularidad, que aunque es un pueblo costero, es un pueblo que no cierra cuando se termina el verano, ¿vale? Es un pueblo que está vivo todo el año, la gente se dedica a la industria, a los servicios, a la agricultura, y entonces los restaurantes están abiertos todo el año, los colegios abren todo el año, y a la gente, sobre todo al cliente extranjero, cada vez le gusta más eso. Es muy típico una tendencia del cliente que ha comprado para pasar vacaciones, y cuando ha venido y ha podido porque teletrabaja, o porque ha dicho, oye, monto mi empresa en España, y se ha venido a vivir con la familia a España. De forma continuada. Correcto, de forma continuada. Un cambio que no tenía cuando compraron la casa originalmente, pero cuando empiezan a venir a España, empiezan a hacer relaciones, empiezan a ver lo bien que vivimos, lo bien que se come. Y cada vez hay más extranjeros y también que España tiene algo muy bonito, yo que soy extranjero, que España es para cualquier persona, ¿sabes? Para cualquier persona del mundo porque se siente la cercanía, uno se adapta muy rápido, el clima aparte es maravilloso, en toda esta costa es increíble vivir. La mayoría de los clientes de ustedes para esta promoción y este proyecto, ¿de dónde son? Mira, hoy día el principal mercado es el holandés, ¿vale? Claro. Pero también dentro del mercado holandés viene empujando muy fuerte, por lo menos con nuestros proyectos, el mercado belga. El mercado alemán estamos notando que está subiendo muchísimo. De hecho, si tú ves las estadísticas de los últimos 4 o 5 años, están comprando otra vez muchísimo. Yo creo que el cliente alemán, en un momento dado, dejó de venir a la Costa Blanca o a la Costa Cálida o a la Costa de Almería y se nos fue a Mallorca. Hoy día, mucho de ese cliente que se dio a Mallorca, el padre ha comprado en Mallorca, pero el hijo o el sobrino quiere comprar en Costa Cálida, ¿vale? Entonces estamos notando que viene otra vez muy fuerte el mercado alemán. Al final estamos hablando del que todo lo que son Islas Baleares tiene un terreno, aparte que es limitado, se está yendo de nivel. Correcto. A mí las Baleares me encantan, las conozco, en mi anterior empresa Taylor Wimpey iba mucho, son muy fuertes allí, pero al final de cuentas son unas islas. Efectivamente. Estás desconectado de todo, las conexiones internacionales son un poquito más complicadas. Al final yo creo que el cliente más joven busca poder interactuar más con
con la ciudad, tener otras ciudades que Correcto. visitar, no simplemente una misma ciudad. Entonces, creo que eso es lo que lleva un poquito otra vez a los alemanes a venir aquí. Correcto. Porque sí que es algo que había escuchado bastante. El tema de que el cliente alemán, entiendo que será el joven, está haciendo ese cambio otra vez y volviendo a la Costa Blanca. Así que me alegro que un mercado tan potente Sí. en su momento se reactive. Entonces tú, por lo que yo entiendo, que el proyecto sea de esta tipología en la que ya separamos, ya no es solamente un resort turístico para golf, sino que estamos hablando que es una organización que está entre el golf y la ciudad, vamos a decirles incluso cerquísima del mar. ¿El cliente sigue siendo cliente puro golfista o notáis realmente que hay un mix? No, hay un mix muy grande, hay un mix muy grande, sí. De hecho, te digo, yo creo que por lo menos en nuestro proyecto lo que nos están contando la gente que nos está comprando es que son gente que lo van a usar mucho para vacaciones. También es gente que está pensando que es una inversión inteligente, ¿vale? Hoy día hay muchísima gente que sabemos que los bancos, tener el dinero en el banco te deja muy poquito dinero, prácticamente nada, ¿vale? Y entonces hay gente que dice, oye, a ver, si yo tengo X cantidad de dinero, 300, 400.000 euros, y me puedo comprar una propiedad en España. Una propiedad que la puedo alquilar en el periodo vacacional, pero pasa una cosa muy interesante, que es que nosotros en Costa Calia tenemos 2 temporadas altas. Tenemos la típica de verano que hay en toda la costa de España y después tenemos la temporada de golf, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en los países donde es muy potente el golf, tiene un clima bastante, digamos, poco benigno. Entonces no es lo mismo jugar al golf. Por ejemplo, hoy día estamos pasando frío en España a 15 grados, ¿vale? En sus lugares de origen a lo mejor están bajo cero. Entonces no es lo mismo jugar al golf estando bajo cero que estar a 15 grados. A tirar sobre el hielo jugando al con golf. sol, efectivamente, ¿vale? Entonces, tú puedes alquilar tu propiedad para gente que viene a jugar al golf, lo que decíamos antes, el que viene una semana con los amigos, el que viene a estar 15 días solamente jugando al golf, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que está comprando como una inversión inteligente, diciendo, oye, yo invierto bien en España, los precios llevan subiendo constantemente mucho tiempo, hay una gran demanda, comentamos antes fuera de micrófono, que España reúne tantas cualidades, y nuestra zona en particular, que es tan atractiva para cualquier europeo, que el potencial de crecimiento es enorme, o sea, es exponencial, ¿vale? Entonces la gente lo ve. Y luego en nuestro proyecto decidimos hacer una cosa, yo creo, muy inteligente, que es hacer un mix de producto, ¿vale? Entonces tenemos apartamentos en planta baja y planta alta desde 320.000 euros y después tenemos unas villas espectaculares individuales desde 429.000 euros. Entonces hay gente que perfectamente se ve y dice, oye, yo compro esta villa que hoy día la puedo estar alquilando, pero es que a lo mejor de aquí a 2, 5, 10 años puede ser mi hogar permanente, porque reúne todas las cualidades que yo necesito para vivir cómoda y tranquilamente. Entonces creo que ese mix también le da una oportunidad al cliente donde pillamos un nicho de mercado muy amplio, desde la persona que está buscando una villa en la que se va a ver viviendo de una manera espectacular y confortable, hasta la persona, como hemos dicho antes, que dice, oye, yo hago una buena inversión, este departamento lo alquilo, son mis vacaciones donde voy a venir con mi familia y con mis amigos, y el día de mañana a lo mejor vengo a pasar más temporadas. Porque en tu experiencia, Miguel Ángel, ¿cuál es el discurso comercial? Hablamos de que te puede venir un cliente golfista o te puede venir un cliente que busca simplemente pues, el clima español, la vida de España. ¿Cómo vosotros hacéis esa diferenciación y cuál sería un poco el discurso comercial que en tu experiencia debería de usar una agencia para transmitirle a ese inversor por qué es inteligente tanto de un lado como del otro? Vale, mira, a mí una cosa que me doy cuenta cuando tienes todas las canas que tengo es que dar consejos de este tipo a gente especialista y profesional es un poco complicado, ¿vale? Pero yo creo que la clave siempre está en preguntar, ¿vale? Una gran ventaja que tiene, por ejemplo, un agente holandés que va a trabajar con un cliente holandés es que lo conoce, sabe dónde vive, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, cuál es su perspectiva de aquí a los próximos 5 o 10 años, ¿vale? Y una cosa que aprendes al final con las ventas es que leerte el manual que te ha dado una consultora o que te ha dado algún gurú de marketing donde dice, oye, tú ponte a soltar tu speech, eso yo creo que hoy día no funciona, ¿vale? Hoy día lo que tienes que hacer es interesarte por el cliente, preguntarle cuáles son sus necesidades. Hay una palabra que se acostumbra mucho en el marketing moderno que es la de cuál es su pain. Y vamos a ver, un cliente que se quiere comprar una casa de España no le duele nada, ¿sabes? Sí, ¿qué es lo que sí que puede tener? Una insatisfacción. ¿Sabes lo que decíamos antes? Oye, los inviernos y los otoños son muy duros. Le duelen las articulaciones, el frío. Esa puede ser efectivamente el pain que tengan las articulaciones, ¿sabes? Entonces yo creo que lo importante es eso, o sea, tú detectar cuáles son las necesidades y los gustos de tu cliente, ¿vale? Para poderle asesorar. Mira, una cosa que hacemos nosotros y a veces va en contra de lo, digamos, del marketing básico, es que intentamos ser el asesor del cliente y muchas veces le hemos dicho al cliente, oye, mira, lo que tú estás buscando nosotros no lo tenemos,
pero conocemos a alguien de la competencia, que son amigos nuestros o conocidos, y que sabemos que hacen las cosas bien, y ellos sí te lo ofrecen, ve con ellos. Al final estas cosas, yo creo mucho en el karma, al final luego siempre vuelve Efectivamente, contigo. y eso habla muy bien de vosotros. A mí en mi trayectoria me ha pasado con gente que al final te digo, le ha recomendado competencia que tú sabes que son buenos, que van a estar en buenas manos, y luego ha venido gente, en un caso me está acordando mucho de unos abuelitos que están buscando una casa para jubilarse, y lo que yo tenía en ese momento no era lo que buscaban. Los puse en contacto con la persona que tenía lo que ellos iban buscando, y cuando pasaron 3 o 4 años, de repente vienen 2 chavales súper jóvenes, y vienen, se presentan y dicen, oye, queremos hablar con Miguel Ángel. Ya, pues mira, soy yo. Oye, pues queremos comprar una casa de las tuyas, tararara. Y dice, porque hace 4 años nuestros abuelos estaban buscando algo y tú fuiste el único de todas las promotoras que visitaron que les dijo, mira, yo no lo tengo, pero Pepito lo tiene. Y los abuelos siempre nos dijeron, cuando queráis comprar algo, preguntar por Miguel Ángel y lo encontráis en tal sitio. Qué bueno. Qué bueno. Y no se fueron con la promoción en donde ellos compraron, sino fueron a donde... Correcto. No sé si es que ya no les quedaban casas o los nietos tenían unas necesidades diferentes de las que tenían los abuelos, pero digo, tú al final te das cuenta de esto, ¿vale? Que al final un cliente no es una caja con dinero en la que tú sacas una comisión, es una persona como tú y como yo, que tiene una familia, que el dinero les ha costado mucho ganarlo, ¿vale? Y que normalmente cuando tú has estado bien tratado y bien asesorado, pues siempre te acuerdas bien de eso y es gente con la que te gustaría volver a tratar. Claro. Eso es muy bueno. Yo te iba a preguntar una cosa, porque hay una cosa que me sorprendió investigándoos un poquito. Creo que soy de las pocas o la única promotora que me he encontrado con muy buenas reseñas en Google. Y yo creo que eso viene un poco porque es realidad que la gente que escribe buenas reseñas no lo suele poner. La gente que suele escribir una mala reseña es la gente que tiene que dar por saco y que tiene algún disgusto. Los otros, tú tienes 7 malas reseñas, pero has vendido 1000 casas, pues bueno, Claro. porque las 993 personas restantes les ha encantado. Pero es que como vosotros me metí en vuestro perfil de Google y me pareció sorprendente que tenéis como un 4 y pico en Google, que es algo que no se ve en promotores. Entonces creo que ahora entiendo un poquito por dónde van las cosas. Es decir, no tenéis clientes insatisfechos porque no habéis hecho que nadie esté insatisfecho. Habrá de todo. Mira, aquí un poco te lo digo, mira, yo creo hay productos, ¿vale? Porque al final de cuentas, nosotros, yo como siempre digo, no vendemos un producto que es la casa. Tú le vendes al cliente un lifestyle, ¿vale? Le vendes un tipo de vida diferente, porque al final ladrillos vendemos todo, ¿no? Pero hablando de productos como tal, oye, hoy día los coches se hacen robotizados, se hacen con inteligencia artificial, etcétera, y no suelen dar problemas. Y cuando una cosa falla, le va a fallar a los miles de coches que vemos que lo se llaman y tal, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la diferencia está en que las viviendas son muy complicadas que queden perfectas, ¿vale? Siempre va a salir algún problema con una casa, desde, oye, cuando pisas O que se asienten los cimientos o cualquier cosa. Pasan 1000 cosas, ¿vale? Y yo creo que sobre todo el cliente internacional que viene a España tiene claro que van a haber imperfecciones y que van a haber cosas. Yo creo que lo que de verdad te agradece es cuando surge un problema, Lo soluciones. que seas consciente de él, ¿vale? Que te impliques en ese y le intentes dar la mejor solución posible, ¿vale? Hemos tenido casos, ¿vale? De que por cosas variopintas al final no ha sido responsabilidad nuestra el problema, no lo hemos podido solucionar, pero después el cliente nos ha puesto una reseña estando súper agradecido porque nos hemos involucrado con él, hemos intentado arreglar su problema y cuando no hemos podido, porque no hemos llegado ahí, como decíamos antes, lo hemos puesto en las manos adecuadas para arreglar el problema. Y al final la gente eso te lo agradece mucho. Y eso también, hay muchas promotoras que construyen con deuda. Y lo que estábamos conversando antes es que si tú construyes con deuda, obviamente tu visión o tu misión, más que todo, es tratar de salir de esas deudas y por eso tienes que vender y se pierde la parte humana. En cambio, la promotora de ustedes está muy conectada con que el dinero que financia el proyecto es pulmón propio. Correcto. Y entonces ustedes lo premeditan más de conseguir el suelo, que la promoción sea de verdad, que valga y tenga un beneficio para el cliente, asesoran muy bien al cliente, luego de eso que compran, el CEO es el que está. El que firma, correcto. Entonces te das cuenta que hay una conexión diferente fuera de lo material. ¿Sabes? Y ese es como, ahí es en donde nosotros estamos haciéndote la pregunta de qué es lo que lo diferencian. Ya podemos ver qué es lo que lo diferencia. Pues lo intentamos desde luego, te digo, ofrecer una calidad muy buena y tener esa cercanía que muchas veces por volumen no se puede en otros lados, ¿no? Mira, deja que puntualice una cosa que comentábamos ahora. Hay empresas, como tú decías, ¿vale? Oye, están soportadas financieramente por fondos, por entidades bancarias y demás, y se tienen que cumplir unos plazos y demás. Yo te digo que también hay mucha gente que dentro de esa dinámica
hace las cosas de la manera lo mejor posible, la hace con alma, con ganas, ¿sabe? Con esa vocación de tener al cliente contento, y yo creo que se marca la diferencia. Los que somos profesionales del sector notamos mucho cuando de repente una empresa entra muy fuerte al mercado porque le han dado una inyección de dinero, ¿vale? Pero luego tú te das cuenta, lo que decías, lo que comentabas antes, hay que cumplir los plazos, al final entre que tú compras Pero eso se nota. y tal, y eso se nota. Si Eso no se sales nota. igual de rápido. Correcto, se nota en el producto, se nota en las prisas, se nota en la presión que pones en todo lo que lleva. Se nota en la reseña. Se notará en la reseña. Hay veces que me también. sorprende que hay promociones que impresionantes que salen en un año, que dices, que eso cómo se ha podido construir en un año. Mira, también te digo, hay gente que lo tiene todo muy bien organizado, muy sistematizado, muy industrializado también, aunque hoy día está muy de moda, y las cosas le salen muy bien. Lo que también te digo es que hay unos plazos que donde tú dejas asentar una cosa 2 días y la dejas 4, siempre queda mejor. Aunque con 2 días quede bien, con 4 queda mejor. Eso es así. Es lo que te digo, es que hay proyectos que, digo, es que no entiendo cómo un edificio se puede acabar en un año. Y en un año acaban. Y es que lo consiguen, pero vamos, miedo me da. Una cosa en particular de nuestro sector, que la leí hace mucho, es que decía que de todas las industrias del mundo, la que menos ha avanzado es precisamente la nuestra. Sí, ¿no? La promoción de vivienda o la construcción de vivienda en los últimos 100 años es lo que menos ha avanzado tecnológicamente comparado con cualquier otra industria. Tú mira cómo se hacía antes unos pantalones, cómo se hacen hoy, cómo se hacen unos zapatos o cómo se hacen hoy, un coche, un lápiz, o sea, todo ha cambiado de una manera impresionante, y hasta hace muy poco nos hemos metido ya en la dinámica de la modernización, industrialización, digitalización. A nuestra industria ha llegado más tarde que en ningún otro sitio. Sí, Tampoco van saliendo cositas. yo he visto cosas, pero Viviendas en impresas 3D, algunas cositas saliendo. Eso habrá que ver realmente la viabilidad que tiene para que eso sea sólido y sea... Pero poquito a poquito van saliendo algunas tecnologías, las viviendas prefabricadas, de estas que son más industriales. Yo poquito a poquito voy viendo que van cambiando las cosas, pero bueno, la cuestión realmente es que el mercado tenga la capacidad de, al ritmo que vamos, que es impresionante, pararse, investigar tecnologías, ver cuál te interesa y aplicarla. Que claro, que eso es complicado cuando realmente vas en una rueda de que es demanda, que vamos a tope. O sea, es que yo no veo parar de salir proyectos, venderse y la demanda no para. O sea, es que España, nos falta España para poder seguir ofreciendo. Creo que si hacemos las cosas bien desde lo que somos profesionales del sector, los intermediarios, los proveedores y todos, y alineamos sobre todo también a las instituciones públicas, que muchas veces, mira, el otro día estuve en una charla en una asociación de aquí, de la provincia de Alicante, de promotores, y claro, una cosa que comentamos todos es que no puede ser que hay veces que una licencia se te atrase 2 años. Eso es una locura. O sea, no puede ser que un proceso, digamos, burocrático tarde más que construir una casa. sí, lo hemos 18 conversado. Por que ejemplo, algunas Denia es tal- un sitio donde tardan la vida. Bueno, Denia, mira, te puedo poner un ejemplo de Moraira, creo que es una zona espectacular en la Costa Blanca. En Taylor Wimpey, que lo comentábamos antes, una de mis últimas implicaciones fue comprar un solar en Moraira hace 7 años, que han salido a la venta este año. Por la organización y todo, ¿no? Han tardado 7 años en poder tener todos los permisos en orden para poder arrancar. Tú imagínate lo desalentador que es para cualquier empresa ese tipo de plazos. Sí, El pulmón que hay que tener sobre todo, es decir, que hay una inversión de suelo que podemos hablar de 4, de 3, de 8 millones, de lo que sea, tienes ahí parado. Y tienes que pagar todos los años igualmente. Correcto, mira, Efectivamente, metiéndome en temas que no veníamos a hablar hoy día, hay una crisis de vivienda que todo el mundo se comenta y demás, y yo creo, oye, como siempre, si todos los implicados nos esforzáramos más en que todo fuera más fácil, sería todo mucho más fácil. O sea, el coste financiero de tener un solar paralizado y toda tu estructura durante 1, 2, 3, 4, 5 años es impresionante. Al final eso se repercute en el precio final de la vivienda. Si pudiéramos acortar todos esos plazos, seguro que tenemos menos problemas para entregar viviendas a precios medianamente accesibles para la inmensa mayoría. Esa es otra, pero claro, ahora mismo... Pero hoy no hemos venido a hablar de eso. No hemos venido a hablar del proyecto, así que vamos a meternos un poquito a hablar del proyecto en sí. Cuéntanos un poquito sobre qué se puede encontrar un cliente y una agencia cuando va a visitar vuestro proyecto en Los Alcázares. Correcto. Mira, como comentábamos antes, una de las cosas que nosotros intentamos hacer aquí, también por nuestro volumen y filosofía, fue decir, oye, hay muchos proyectos alrededor, como has comentado, en la zona de Los Alcázares está teniendo un tirón muy importante de demanda últimamente. Hemos dicho, oye, vamos a intentar hacer algo diferente, algo que aporte,
que sea complementario a lo que hay alrededor, ¿vale? Entonces, decidimos hacer un proyecto que son 38 viviendas entre todas, donde 14 son villas individuales y 24 son apartamentos en planta baja con jardín privativo y apartamentos en planta alta con una terraza grande y un solario, ¿vale? Entonces decidimos hacer una cosa que prácticamente no tiene ningún proyecto, que es lo que te ofrece un macroproyecto, tener un proyecto pequeño. Es, por ejemplo, que tú puedas comprarte una villa individual donde tú tienes tu piscina, tienes tu parcela, tienes tu jardín, tienes todo esto, pero al mismo tiempo puedes participar de la comunidad, ¿vale? Tenemos unas zonas comunitarias con unas piscinas, con unos garajes, con unos paseos que son chulísimos, en el que puede participar la gente, ¿vale? ¿Esto cómo llegamos a esta conclusión? Pues mira, hablando con clientes, en las entrevistas con los clientes, muchos clientes detectamos que nos decían: oye, yo me compro una de las villas que estás haciendo y está espectacular y esto es lo que estamos buscando, pero nos hemos dado cuenta de una cosa: cuando hemos venido con los nietos o con los sobrinos y tal, y no se pueden relacionar y les cuesta mucho hacer amigos porque están dentro de una casa y no tiene nada comunitario alrededor, ¿vale? Entonces dijimos: oye, ¿por qué no hacemos ese tipo de casa donde tú tienes todas las ventajas que quieres de una vivienda individual, pero lo ponemos en un sitio donde aparte seas parte de la comunidad? Puedas acceder a la piscina comunitaria, seas parte de ella, ¿vale? Y entonces cuando vengas con los sobrinos y quieras que se relacionen, puedan ir a esa piscina comunitaria, a esos jardines y hacer comunidad, ¿vale? También oye, gente de nuestra edad que dice: oye, vale, mis hijos ya son mayores, han crecido y tal, pero oye, cuando vengo también quiero hacer amigos. Y cuando estoy dentro de mi casa es más difícil, tengo que ir al restaurante, o tengo que ir al bar, o tengo que ir al campo de golf para hacer amistades. Cuando lo fácil sería, oye, coger mi toalla, mi bronceador, ir a la piscina y relacionarme ahí con los vecinos, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que aportamos que muchos proyectos no lo aportan, ese mix de tener tu casa privada, pero que sea parte de una comunidad. Claro, porque además una comunidad grande, porque sí que hay algún proyecto, no muchos, eso es verdad, que sí que tienen viviendas individuales con piscina, pero claro, a lo mejor están hablando de 10, 15 viviendas individuales con piscina, entonces son 15 familias con las que vas a poder relacionarte, entiendo aquí, al haber apartamentos. Correcto, al final son 38 familias las que vamos a tener aquí. 38, correcto. Claro, ya tiene que ser una organización grande de viviendas, todas en formato villa para que quepan. Claro, y como comentamos antes, el mismo mix de producto yo creo que también muy interesante también, porque tío, abarcamos desde gente que va buscando un apartamento de 3 dormitorios, 2 baños, 320.000 euros, hasta una villa de 599.000 euros, espectacular, en una sola planta con 400 metros de parcela. ¿Os llega también el tipo de cliente que busca una para vivir, otra para invertir? ¿O algún formato en el que diga, bueno, pues yo quiero una vivienda pero quiero vivir, pero bueno, las que son apartamentos son una buena inversión y... Correcto, mira, de hecho una de las posibles ventas que estamos trabajando ahora es efectivamente... Mira, es el formato, ¿no? Efectivamente, un señor que está interesado en una de las villas más grandes que tenemos y ya nos ha dicho: oye, y si al final acabo aquí, quiero también comprar un apartamento, pero mira, tú dices, es para cuando vengan los amigos y la familia que no se queden conmigo, pero que estén cerca. O de la casa de invitados. Efectivamente, que sea la casa de invitados, correcto, correcto. Entonces, el enfoque un poquito de la organización, la idea que tenéis es que realmente se puede hacer una vida comunitaria. Estamos hablando de unas zonas comunes amplias, entiendo. Correcto, sí, sí. Y al final, el cliente que busca golf no solo tendría la comunidad vuestra, tendría también la comunidad que ofrece el campo de golf. Entiendo que es un resort cerrado. ¿Cómo funciona la zona exactamente? Mira, este campo, nosotros estamos pegados al campo de golf, ¿vale? Okay. ¿Por qué zona? Por la parte que está más pegada al mar. Nosotros, correcto. Si te ubicas, digamos, desde la perspectiva en el cielo, está la autovía, ¿vale? Sí. Y de la autovía hacia el este está el mar, ¿vale? Entonces está la autovía, el campo de golf, nuestra promoción inmobiliaria, el pueblo y la playa. Claro, porque que además ahí me suena, ¿no? Eso es autovía, unas casitas que hay por aquí, luego ya empieza el campo de golf, entonces estés en otro lado. Efectivamente, correcto. Entonces eso es lo que nos permite que desde tu casa puedas ir andando al pueblo. Digo, el supermercado lo tienes a 200 metros y la playa a 15 minutos andando. Esta promoción tiene muchísimos beneficios para cualquier persona que venga, no solamente, como tú dices, a vivir, sino también a alquilarla. Para cualquier persona que quiera ir a vacacionar. ¿Y qué beneficio le da el campo de golf en la revalorización? ¿Sí se ve que una persona que compre ahorita en 10 años pueda incrementar? Mira, te voy a dar un dato. Me quería haber traído el número exacto, pero la verdad no lo recuerdo. Pero en uno de los principales portales del país, no le quiero hacer publicidad, pero que tiene un departamento estadístico súper cañero, hace muy pocos meses salió que Los Alcázares era uno de los municipios de España, de los top 3 donde más se había revalorizado la vivienda.
Yo creo que Murcia Ya. en general es un mercado impresionante. Estamos dentro de Murcia en general, dentro de donde más se ha revalorizado la vivienda, pero en particular en los Alcázares es del top 3. Entre otras cosas es porque este campo de golf igual ha estado, digamos, un poco adormilado. La zona urbanística, como comentábamos antes, tenía problemas urbanísticos, se resolvieron hace relativamente poco tiempo, hace 4 o 5 años, y entonces ha pillado el final de los problemas urbanísticos, ya puedes comprar con toda seguridad jurídica 100%, junto con el aumento de demanda. Entonces se ha dado, digamos, un mix explosivo, una tormenta perfecta para el que quiere entrar ahora y tener claro que de aquí a 5 o 10 años su inversión va a ser buenísima y que ya puede empezar a disfrutar de todo lo que hay alrededor, porque es que, como comentamos, estás justo pared con pared con el pueblo. Porque por curiosidad, ¿qué mar coge exactamente los Alcázares? ¿Qué, perdona? El mar coge exactamente el mar Mediterráneo, ¿no? Ah, el mar, sí, estamos al mar menor. Al mar menor daría, perfecto, muy bien. Entonces, una preguntita ya cerrando un poco el tema de las viviendas, exactamente dentro de las viviendas, que es un poquito lo que habéis organizado, ¿cómo se entregan las viviendas? Son también de 3 dormitorios. Hemos hecho un producto que son todos 3 dormitorios y 2 baños, ¿vale? Porque vamos buscando un nicho de mercado que pensamos que también está un poquito justo, porque cuando piensas en 2 dormitorios casi todo el mundo hace 2 dormitorios, ¿vale? Pero luego, como comentábamos antes, luego al final, cuando no solamente es tu sitio de vacaciones, que quieres venir con amigos o con más familia y tal, vimos que había, digamos, una cierta escasez de oferta de 3 dormitorios. Entonces decidimos hacer todas las viviendas de 3 dormitorios y 2. Claro, la gente monta dormitorios porque se vende mucho más rápido. Vosotros entiendo que habéis comprado 3 dormitorios porque buscáis cubrir esas necesidades casi. Efectivamente. Y pensamos que somos también muy fuertes en el mercado en ese nicho. Una particular de nuestras viviendas es que prácticamente el cliente solo tiene que amueblarla y venirse a vivir, ¿vale? Nosotros entregamos con todos los electrodomésticos, con la luminaria, con el jardín terminado, con las máquinas de aire acondicionado y calefacción instaladas. Todo eso es una gran ventaja para el cliente. Como comentamos, nuestro cliente típico, 95% es extranjero. La inmensa mayoría hablan inglés, estamos en una zona turística, se habla mucho inglés, pero por ejemplo, tú llamas a la compañía eléctrica para darte de alta, ¿sabes? Si no sabes hablar español, y aunque sepas hablar español ya es complicado, ¿vale? Entonces nosotros, otro servicio que le damos a la gente cuando viene, si quiere, nosotros les contratamos en su nombre la luz, la electricidad, el agua, con lo cual tienen la vivienda lista para amueblarla y empezar a vivir en ella. Qué bueno, y vosotros le ponéis también en contacto si necesitasen con el tema de amueblamiento y todo eso con alguna empresa. Tenemos contactos con varios proveedores de los mejores de la zona y tenemos contratos de colaboración con ellos que le dan un trato preferente a nuestros clientes. Pues la verdad, Miguel Ángel, creo que tenéis un proyecto impresionante. Creo que la particularidad esa que permita un poco mix de golf, zona de vida y playa, creo que os permite. Habéis jugado muy bien la estrategia de esa de conseguir ese terreno. Me imagino que os habrá costado una buena pelea conseguir ese terreno y habéis ganado. La verdad que sí, mira, y antes, como comentábamos, al funcionar con fondos propios, tienes que repensarte las cosas 2, 3 y 4 veces, ¿sabes? Y comprar, estar en precio. Correcto, luego todos los números tienen que cuadrar muy bien. Y luego lo que decíamos, hemos intentado buscar un nicho que pensamos que estaba no lo suficientemente atendido y hemos dicho, mira, vamos a crear esto que no lo tiene la demás gente o no como tal, y vamos a buscar este nicho de mercado que está buscando algo y no lo encuentra. Y para las agencias que ahorita están viendo este episodio, esta promoción, ¿cuándo culmina? Sí, mira, la primera fase se entregará para junio del 2027 y la segunda fase para Navidades del 27. ¿Cómo ves Murcia? Porque comentabas que Murcia realmente ahora mismo, bueno, ya hemos dicho, no lo decimos nosotros, lo dicen las cifras de ese gran portal que sabemos todos cuál es. ¿Cómo ves realmente el futuro de Murcia? A nivel inversión, una persona que está diciendo, voy a Alicante y Murcia, ¿dónde debería meter mi dinero si soy un inversor? Vamos a llamarlo así. Mira, yo obviamente barro para casa, ¿vale? Pero mira, te pongo mi ejemplo. Yo soy alicantino, ¿vale? Yo soy de Alicante, yo soy de Elda, ¿vale? De la capital mundial del calzado. El caso es que cuando digo que me voy a ir a vivir a Murcia, mi familia me decía, pero ¿cómo te vas a ir a Murcia si aquello es, perdóname, me iba a decir una expresión muy fea? Dice, eso es como, o sea, no, por favor, ¿vale? Y yo creo que Murcia, de un tiempo a la fecha, la gente y el cliente internacional se ha dado cuenta que no solamente hacemos lechugas y tomates, ¿vale? Y naranjas. Y naranjas y limones, ¿sabes? También tenemos una industria súper potente, un sector turístico súper potente, tenemos una climatología. Una cosa que tú te das cuenta cuando vas a una feria internacional y hablas con los colegas, el que está en Denia te dice, es que en Denia tenemos un microclima, el que está en Marbella te dice, es que en Marbella tenemos un microclima, pero una cosa que sí que te digo, todo el mundo sabe, en Murcia tenemos un clima súper espectacular. Es verdad que en verano hace mucho calor,
pero el resto del año tenemos una temperatura que es espectacular, ¿vale? La gente se ha dado cuenta de todo esto. Ya tenemos AVE por fin, ¿sabes? Empiezan a venir las compañías, Wigo acaba de empezar a operar también. Entonces tú te das cuenta que el cliente internacional, una vez se te asienta en España, oye, le apetece, ¿por qué no?, coger el AVE, irse a Madrid a ver un espectáculo a la Gran Vía, o ir a un restaurante muy resonado, o conocer Aranjuez, o conocer tal, ¿vale? Entonces yo creo que todo eso de lo que hemos adolecido en Murcia en los últimos años, que está ya el nuevo aeropuerto internacional, como decíamos, la conexión con el AVE, y yo creo que todo eso estamos siendo, digamos, como una joya que la gente está empezando a descubrir ahora, ¿vale? Hay otros segmentos a nuestro alrededor, hay otras zonas mucho más consolidadas que nosotros, con lo cual yo creo que nosotros tenemos posibilidades de expandirnos mucho más que en otras zonas más consolidadas. Claro, yo creo Sí. que un poco la clave es esa, que Murcia realmente lo que tiene ahora mismo es muchísimo margen, aunque ya es muy bueno, tiene muchísimo margen de seguir mejorando y creciendo, de seguir habiendo nuevas zonas. Tú vas por sí. Murcia y ves muchísimo suelo. O sea, es algo que tú vas por Alicante y no ves, El no suelo ves es ni una escaso, parcela. sí. Claro, lo que decíamos, es una zona menos consolidada, pero al mismo tiempo eso te da un potencial mayor que Te da nosotros. margen. Sí, yo creo que al final muchísimos promotores van a acabar decidiendo moverse a Murcia. Vosotros tenéis ya la ventaja de que ya conocéis el terreno como la palma de la mano. Digamos que nosotros jugamos local, pero mira, una cosa que ha pasado en los últimos años es que muy buenos promotores de Costa Blanca se han venido también a construir a nuestra zona, lo cual yo creo que es espectacular. La gente, conozco gente que lo ve como un peligro o una amenaza directa. Yo creo que cuando viene gente que hace las cosas bien y viene y se pone al lado de tu casa, te obliga a ti también a mejorar, ¿sabes? Con lo cual yo creo que es muy bueno. Para el cliente o para la gente también le ofrece un abanico más grande de oportunidades, con lo cual yo creo que eso al final nos beneficia a todos. Sí, sobre todo va a poner un poco el foco que ahora realmente no hay en la Costa Cálida, porque el cliente internacional conoce Costa Blanca y Costa del Sol. Costa Cálida es algo que están empezando a conocer. Pues Que es algo que cada vez más, realmente- correcto, cada vez más. Efectivamente, algo que realmente pues, va a llegar a un punto y no muy lejano en el que va a estar Costa Blanca, Costa Cálida y Costa del Sol, y ya van a tener que pensárselo más los clientes, porque ya no es entre dos sitios, ya es entre tres. Correcto. Pero bueno, ahí es donde vamos a llegar. ¿Qué cositas nos puedes decir? ¿Hay alguna cosita que se venga interesante dentro de Tindra en los próximos años / meses? Bueno, no quiero anticipar acontecimientos, ¿vale? Pero estamos trabajando con un par de proyectos muy chulos, ¿vale? Como comentábamos antes, con la misma idea de antes, ofrecerle al cliente y al mercado cosas que entendemos que no están lo suficientemente ofertadas en el mercado. Y sí, tenemos un par de proyectos por ahí para el año que viene. Que Pues van a ser nada, muy chulos. espero que podamos estar aquí contigo presentándolos Pues de nada, antemano. nosotros encantados de empezar a colaborar con Javi Hub y desearos el mayor de los éxitos y el mayor de los desarrollos también. De hecho, es lo que te dije. O sea, al final el podcast este que montamos desde Javi Happy desde Arcos, más allá del Metro Cuadrado, tiene como objetivo realmente, aunque en este caso hemos llegado un poquito tarde porque el proyecto ya está en el mercado, pues que tú como promotor tengas esta ventana, una ventana directa a presentar el proyecto, a lanzarlo, a hablar de todas las peculiaridades, a sentirte libre de expresarte, porque al final aquí esto tiene que ser la verdad es que ha sido impresionante. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo hoy, o sea, yo he aprendido muchísimo, de verdad. Nada, agradeceros muchísimo a vosotros la oportunidad, el buen trabajo que estáis haciendo y como os comentaba antes, yo vengo entre otras cosas porque gente que ya trabaja con vosotros me ha dicho, tienes que hablar con ellos e intentar llegar a un acuerdo con ellos. Con lo cual eso también habla muy bien de vosotros y el trabajo que estáis haciendo. Gracias. Bueno, Miguel Ángel, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo que has invertido, el que hayas estado aquí con nosotros. Ha sido una gozada. Espero que nos puedas recibir tú próximamente en tu casa. Nos gustaría- Estáis cordialmente invitados cuando queráis. Vernos, que nos presentes el proyecto en persona, queremos ver la parcela porque estoy seguro que es impresionante y que nos podamos tomar un cafetico por allí y disfrutar de ese clima tan bueno que nos comentas. Así que nada, ha sido un placer, espero que, Gracias. bueno, que a todo el mundo pues hayas disfrutado de este ratito que hemos pasado con Miguel Ángel. Dejaremos en comentarios su contacto y el contacto de Tindra para que podáis hablar con ellos directamente. Y bueno, si os ha gustado este episodio y queréis disfrutar de muchos más, no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.